Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con los números de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera, los del primer trimestre de 2025. Así es. Para entender, Calichera es, digamos, una sociedad de inversión. Su activo clave, acciones de SQM, este gigante global de litio, yodo, fertilizantes, bueno, ya sabemos. Exacto. La base que estamos usando es su estado financiero consolidado, el que cerró el 31 de marzo de 2025. Correcto. Y fíjate, lo interesante acá o lo que más llama la atención es el contraste tan fuerte con el año pasado, ¿no? Totalmente. Calichera reportó una ganancia de, 27 millones y medio de dólares, más o menos, en este primer trimestre. Y esto revierte una pérdida de casi 170 millones en el mismo periodo de 2024. Una vuelta importante. Y ver qué factores son realmente cruciales para entender cómo está la compañía ahora mismo. Excelente. Pues entremos a desmenuzar esto. A ver, la foto financiera rápida. Dale. Mencionaste la ganancia del Q1 2025, esos 27,5 millones, contra la pérdida de casi 170 millones del Q1 2024. La ganancia por acción también positiva, claro, de $0,0107 contra un negativo $0,0659. Un cambio notable. Y los activos totales, bueno, crecieron un poquito, llegaron a $2,123 millones. Sí. Y ahí, dentro de esos activos, como decías, la pieza central sigue siendo la inversión en SQM. Exacto. Está valorada en unos 1.329 millones de dólares. Y ojo, usan el método de participación. Que, para recordar, significa que Calichera registra en sus libros su parte de las ganancias o pérdidas de SQM, ¿cierto? Justamente. Por eso ese giro tan grande en los resultados, de casi 200 millones, pues no es magia. Es el reflejo directo de cómo la volatilidad de SQM le pega a Calichera, para bien o para mal. Amplifica todo. Comprendido. Por otro lado, a ver, los pasivos también subieron, ¿no? Están en $414 millones. Ujú. Y aquí el grueso es deuda financiera. Bonos y préstamos bancarios que suman unos 375 millones. Sí, la mayor parte. Con todo esto, el patrimonio de Calichera igual aumentó, se fortaleció. Llegó a $1,709 millones. Pero aquí creo es vital entender la conexión, la dependencia casi, total con SQM. Fundamental. Calichera tiene el 19,4% de SQM, o sea, su destino financiero está, pero íntimamente ligado, al rendimiento y al precio de esas acciones de SQM. Claro. De hecho, una parte súper importante de los ingresos de Calichera son los dividendos que recibe de SQM. Y SQM tiene una política de distribuir, creo que al menos el 30% de sus utilidades de 2025, ¿verdad? Eso es. Lo cual es clave para el flujo de caja de Calichera. Y bueno, recordar que SQM es este actor principal en litio, yodo, fertilizantes de especialidad. Precisamente. Pero claro, esta dependencia tan marcada es también su principal fuente de riesgo. Es un muy buen punto. O sea, los números positivos no borran los riesgos que hay. Para nada. El más obvio, quizá, es el de mercado, ¿no? La fluctuación del precio de la acción de SQM. Es crítico. El propio informe financiero lo dice, advierte que una caída del 25% en el precio de la acción de SQM desde el nivel que tenía en marzo de 2025, bueno, eso obligaría a Calichera a poner más acciones en garantía para sus deudas. Exacto. Básicamente como que si SQM estornuda, Calichera podría resfriarse feo si no maneja bien esas garantías, ¿no? Y eso, fíjate, conecta directo con el otro riesgo, el de liquidez. Claro. Calichera necesita sus dividendos de SQM para pagar sus propias deudas, sus gastos. Si esos dividendos bajan... Podría tener que vender acciones de SQM. Exacto, quizás en un mal momento. O endeudarse más, lo cual, tiene sus propios problemas. Revisemos esa deuda un poco más. ¿Cómo está compuesta exactamente? A ver, principalmente son bonos que emitieron en UF, la unidad chilena indexada a inflación. Pero ojo, Calichera los tiene cubiertos a dólares con derivados. O sea, fijaron una tasa de interés en dólares del 6,5%. Ah, interesante cobertura. Sí, y además tienen créditos bancarios, sobre todo con Banco Security. Pero lo importante aquí quizás son las cláusulas de resguardo, los famosos covenants. ¿Qué tipo de cláusulas? Por ejemplo, para los bonos, tienen que mantener una relación entre la garantía, que son las acciones de SQM,
y la deuda. El objetivo es que la garantía sea el doble de la deuda, un 200%. ¿Y si baja de cierto nivel? Se prenden las alarmas si baja del 170%. A marzo de 2025 estaban bien, cumplían. El ratio andaba por el 226%. Entendido. Y hay otras cosas en la deuda, como esas cláusulas que conectan incumplimientos entre empresas del grupo. Sí, sí existen. Las cláusulas de cross-default. ¿Y qué implican? Implican que si Calichera, o la propia SQM, o incluso otras sociedades relacionadas como Oro Blanco, Potasios, si alguna incumple un pago importante, usualmente se habla de más de $10 millones. ¿Podría activarse el pago anticipado de otras deudas? Exactamente. Se podría gatillar el vencimiento anticipado de otras deudas de Calichera. Es un riesgo de contagio financiero dentro del grupo, digamos. Uf, delicado. Y más allá de lo financiero puro, también hay temas legales, contingencias, ¿no? Calichera tiene un litigio tributario propio, ¿verdad? A través de una filial, Global Mining, con el SI de Chile. Sí, es un tema antiguo. Del año 2012 hay una provisión, o sea, dinero apartado, de unos $39 millones mientras el caso está en la Corte Suprema. Y luego están las contingencias que son de SQM, pero que le pegan a Calichera, por esta dependencia que venimos hablando. Así es. El informe financiero las menciona, las agrupa en la nota 27. Son varias cosas. ¿Cómo qué? Bueno, temas ambientales en el Salar de Atacama, que siempre están ahí, varias disputas tributarias de SQM con el SI, por temas de impuesto específico minero y otras cosas. Son montos importantes. También estaba la impugnación de Tianqi a la asociación SQM Codelco, ¿no? Esa misma. Y además una investigación de la SEC, el regulador de Estados Unidos, por posible violación de leyes anticorrupción, la FCPA. Son como varios frentes abiertos para SQM que generan bastante incertidumbre. Exacto. Son factores de riesgo que Calichera no controla directamente, pero que le afectan de lleno a través de su inversión principal. Es parte del paquete, por así decirlo. Y un dato más reciente. En abril de este año, 2025, la Junta de Accionistas de Calichera aprobó un aumento de capital. Sí, por $80 millones. ¿Qué podría indicar eso? ¿Para qué sería? ¿Fortalecer el balance quizás? ¿Nuevas inversiones? ¿O tal vez reducir un poco esa deuda? Puede ser una combinación. Habrá que ver cómo lo usan. Pero bueno, resumiendo un poco todo esto. Sí, por favor. Pampa Calichera muestra una mejora, una recuperación importante en sus resultados del primer trimestre. Eso es innegable. Pero su salud financiera sigue dependiendo masivamente, casi totalmente, de SQM. Claro. Entonces, la gestión de su deuda, esas cláusulas que hablamos, y los riesgos asociados al precio de la acción de SQM, sumado a todas las contingencias que enfrentan la propia SQM, todo eso es clave para seguir de cerca. Entendido. Entonces, ¿qué significa todo esto? Podríamos decir que Calichera navega en aguas un poquito más tranquilas que el año pasado, sí, pero con una dependencia muy, muy marcada y riesgos significativos que hay que monitorear constantemente. Exacto. Y queda una pregunta flotando, ¿no? Con ese aumento de capital recién aprobado, y en medio de toda la situación compleja de SQM, incluyendo su asociación estratégica con Codelco, ¿qué movimientos estratégicos podríamos esperar de Calichera? Buena pregunta. Pensando en el futuro del litio, es algo que definitivamente habrá que seguir de cerca en los próximos meses.